Bienvenidos a un Facebook Live más, hoy martes 6 de septiembre. El tema que tengo como tema de fondo para el día de hoy tiene que ver con un anuncio que hizo el presidente de la República en su visita a Limón la semana pasada. El presidente dice, le vamos a dar un subsidio de 60,000 colones a 111,000 familias, para compensar la pérdida en el poder adquisitivo de estas familias pobres de nuestro país. Bueno, ese va a ser el tema de fondo. ¿Qué tan conveniente es eso en una economía? Comentarios a favor y en contra he escuchado muchísimos. Voy a compartir una reflexión con ustedes sobre este tema. Mientras llegamos allá, tengo varias noticias que compartir con ustedes en la sección de todos los martes que hemos denominado De todo un poco. Con la que quiero arrancar este segmento, es una buena noticia para los visitantes del Parque Nacional del Volcán Irazú. Resulta que el MINAE suscribió un acuerdo con la Cruz Roja para darle en concesión a la Cruz Roja una tienda para souvenirs y otro tipo de productos que puedan venderse allá en ese Parque Nacional. También la cafetería y el parqueo. Son servicios que está concesionando el MINAE a favor de la Cruz Roja en el Parque Nacional Volcán Irazú. La pregunta obligada que debemos hacernos apenas vimos esta noticia es, bueno, ¿y cuándo harán algo parecido en todos los otros parques nacionales del país donde lamentablemente los servicios son tan deficientes? No hay servicios adecuados de parqueo con la vigilancia correspondiente a los vehículos que se acercan a algún parque nacional. No hay servicios sanitarios en buenas condiciones en muchos parques nacionales. No hay ningún tipo de oferta gastronómica, una soda donde pueda tomarse alguien un café, comerse un sándwich, comerse algún tipo de refrigerio. Mucho menos hay tiendas donde puedan comprar souvenirs o fotografías, algo relacionado con ese parque nacional y la experiencia de visitarlo. Inclusive todo el tema de concesionar la posibilidad de tomar fotografía con marcos dedicados o marcos especiales o alusivos a cada parque nacional es algo que podría hacerse o podría concesionarse al sector privado para que ese tipo de servicios se brinden en los parques nacionales. Esto deberían hacerlo en el menor plazo posible. Ya lo están haciendo con Irazú. Lamentablemente no hicieron una licitación. A mi juicio, lo que corresponde es hacer una licitación y que vengan diferentes oferentes a decir, no, mire, yo le pago a usted, Parque Volcán Irazú, tanto por manejar la cafetería, los baños, la administración del parqueo, etcétera, y no hacer una contratación directa con la Cruz Roja. Me parece que lo correcto hubiera sido sacar eso a licitación, y así debería hacerse en todos los parques nacionales.
reservas biológicas que tienen categoría de parque nacional para que las personas que visiten allá y caminen por diferentes senderos, que inclusive en el contrato de concesión se contemple el darle mantenimiento a X cantidad de kilómetros de senderos en tales condiciones, etcétera. Todo eso se puede hacer en un parque nacional, pero inclusive voy más allá. ¿Por qué no concesionar la construcción de infraestructura de hospedaje en un parque nacional? Y alguna gente en estos momentos que acaban de escuchar esto seguramente se les paró el pelo. No, que cómo es posible que construir un hotel en un parque nacional, que eso es sacrilegio. Ajá, es sacrilegio. ¿Y qué me pueden decir ustedes del lugar de hospedaje que hay en el Parque Nacional del Cerro Chirripó, o el lugar de hospedaje que hay en el Parque Nacional de Corcovado? Ahí hay algunos lugares donde unas casas muy rústicas donde la gente, albergues donde la gente se queda, y esos pertenecen al MINAE. Lo mismo en Base Crestones, en Chirripó, eso pertenece al MINAE y se construyó allá una infraestructura para hospedaje. Bueno, ¿por qué no dar en concesión hospedaje en parques nacionales que cumplan con ciertos requisitos? Se establecen los parámetros que tienen que hacer. Obviamente no estamos pensando en tener allá una mega cadena hotelera con miles de cuartos. Estamos hablando hoteles tipo boutique que puedan, o en algunos casos albergues que puedan operar en estos parques nacionales, y que producto de lo que se pague por hospedaje, hay un porcentaje que vaya para darle mantenimiento a ese parque nacional. Inclusive en la isla del Coco podría haber hospedaje perfectamente, y no se podría abaratar el costo de acceder a la isla del Coco, porque no se requiere llevar el hotel flotante allá, que son estas embarcaciones que van hoy a la isla del Coco. Duran como 30 horas, 36 horas en llegar allá, pero son hoteles flotantes. Usted puede llevar a turistas allá en una lancha más rápida, más eficiente. Allá hay hospedaje, la lancha puede devolverse para llevar otro grupo. O sea, puede democratizarse más el acceso a la isla del Coco y conseguir una buena cantidad de recursos para poder proteger precisamente ese parque nacional del cual nos sentimos tan orgullosos y que lamentablemente casi ningún costarricense conoce. Bueno, todo esto es parte de lo que tenemos que abrirnos en la mente. Así funcionan muchísimos parques nacionales en Estados Unidos, por ejemplo, Yellowstone, que es uno de los más famosos, Yosemite, Zion en Utah. Todos estos parques nacionales tienen hospedaje y concesionan también otro tipo de servicios con los cuales consiguen recursos para precisamente cuidar ese recurso natural, esas áreas silvestres protegidas. Así que esa es la ruta. En buena hora que se caminó en otorgarle esa concesión a la Cruz Roja. Me queda el sinsabor de que no se hiciera por licitación pública, pero esto debería hacerse con todos los parques nacionales de Costa Rica y las reservas biológicas. Segunda nota que tengo para compartir con ustedes hoy tiene que ver con una expresión que utilizó el presidente Rodrigo Chávez cuando fue a Limón y se dirigió a la ciudadanía, a los habitantes de Limón. El presidente en algún momento menciona que él tiene la intención, como cabeza del Poder Ejecutivo, de liderar un cambio de actitud hacia Limón. Y ese cambio de actitud es abandonar el abandono. O sea, ya no mantener una política pública de abandono de una zona muy importante en la economía costarricense, como es la zona caribeña y toda esa zona portuaria del Cantón Central de Limón, y los puertos de Moín y el puerto en la ciudad de Limón, el puerto alemán, el puerto turístico, el puerto de cruceros que hay en esa parte. Entonces él dice, vamos a cambiar las cosas con Limón. Y les prometo a ustedes limonenses que vamos a abandonar el abandono. Ojalá sea así. Inclusive les invito a ustedes a sacar un ratito y ver el programa A Doble Nudo que hicimos el jueves pasado. Mi colega y socio del programa A Doble Nudo, Daniel Suchar, y yo.
sobre el desarrollo para Limón. Hicimos un programa exclusivo de desarrollo para Limón y compartimos nuestras ideas sobre qué es lo que hay que hacer para desarrollar Limón, qué hay que hacer para evitar el abandono de Limón, para abandonar el abandono y tomar acción y buscar el desarrollo de Limón. Bueno, ahí hay un programa interesante que hicimos Daniel y yo y está inclusive en podcast. Así que si usted no tiene chance de verlo por su computadora reposadamente en su casa, puede hacerlo mientras va a su trabajo, mientras está en el gimnasio, mientras está caminando, mientras está andando en bicicleta, puede escucharlo por Spotify o por Apple Music. Ahí está el programa nuestro sobre cómo llevar desarrollo a Limón. Hay varias acciones, de hecho yo he hecho varios Facebook Live donde he mencionado algunas acciones estratégicas que hay que acometer para cambiar las cosas en Limón. El presidente en su visita la semana pasada lo que hizo fue decirle al alcalde Néstor Matis, decirle, mire, ante una petición que me hicieron ustedes de que estas un poco más de 4 hectáreas que tienen Incofer, ahí en el puro centro, en el casco urbano del Cantón Central de Limón, ahí pegando prácticamente con el mar, esas 4.6 hectáreas que tiene Incofer, que es los patios de llegada del ferrocarril, cuando teníamos ferrocarril entre San José y el Caribe, bueno, llegaban allá y ahí hay varios ramales, ahí se abrían esos ramales, eran como 7 ramales, también tenían talleres, en fin, es una propiedad muy valiosa, muy grande, y la municipalidad le dijo, ¿por qué no nos traspasan eso a nosotros, municipalidad, para que podamos hacer, para que podamos poner al servicio de la comunidad esta área tan valiosa y tan importante? Bueno, el presidente los complació y les dijo, sí, eso va, les vamos a traspasar eso, y de una vez instruyó a la gente del Incofer, a Mario Arce, presidente ejecutivo de Incofer, vean a ver cómo trasladan eso a la municipalidad, hagan lo que tengan que hacer, vayan a la notaría del Estado, etcétera. En fin, aprueben la ley que tengan que aprobar, hagan lo que tengan que hacer para que finalmente eso se pueda concretar y se le traspasen esas 4.6 hectáreas en la municipalidad de Limón. Me parece muy interesante el planteamiento. Ya alguna gente salió a decir, la puche, pues que esto va a afectar el proyecto del tren de carga para el Caribe, porque esa es la terminal del tren de carga. Pero bueno, la terminal cuando el puerto era ahí a poquitos metros, ese era el único puerto que teníamos, no teníamos el puerto habilitado en Limón, eso era, en Moín, eso era cuando el puerto era allá, el puerto ahora está en Moín, no está ahí, por lo menos lo que está ahí es el puerto alemán, es el puerto de cruceros. Entonces, claramente se establece en ese convenio de que a Incofer se le va a dotar de un terreno en otro lado para que pueda tener su terminal para el proyecto del tren de carga del Caribe, el TELCA, que en teoría se va a sacar a concesión y tendrán que ubicar esa terminal en otro lado, muy probablemente más cerca de Moín, porque estamos hablando de una terminal de carga, y la carga tiene que ver con puerto, tiene que ver con llevar los contenedores lo más cercano posible al puerto. Ahí tendrán que bajarlos de los vagones de carga y montarlos en un contenedor para finalmente ingresar a la terminal portuaria y ahí montarlos subirlos mediante grúa a los buques. Entonces, la terminal de carga del Caribe no es que se va a desarticular porque el gobierno decidió entregarle ese bien, ese activo a la municipalidad de Punta Arenas de Limón para el uso de ese municipio y para el beneficio de los habitantes de ese municipio. Es más, algo parecido debería hacerse con diferentes bienes que tienen instituciones autónomas regadas por todo el país que no las están usando. Es preferible que se la den a la municipalidad del cantón donde están, que luego la municipalidad haga un convenio con una asociación de desarrollo integral, que haga convenios con, o inclusive saque a licitación mediante iniciativa privada, haga alguna alianza público-privada para hacer un buen desarrollo en esos terrenos o en esas edificaciones. Estoy pensando en una en estos momentos, adicional a esa que se dio en el Caribe. Toda esta infraestructura del Consejo Nacional de Producción en la zona de Barranca, donde hay grandes bodegas, todas desocupadas, hay unos silos que se pueden vender como chatarra, pero bueno, hay bodegas muy grandes, hay unas extensiones de terreno muy grandes
Ahí en esas bodegas podrían perfectamente montarse varios gimnasios multiuso para beneficio de los habitantes de Barranca, y en Barranca, en toda esa zona de Riojalandia, la zona del Progreso, las otras barriadas que hay en esa zona, el Roble, por ahí tendrían ellos una posibilidad interesante de tener una infraestructura para esparcimiento de los habitantes de esa zona, en lugar de tener hoy una cosa cerrada y totalmente en desuso. Bueno, ¿cuántas edificaciones, cuántos lotes, terrenos conocen ustedes que están en desuso y que podríamos darles un mejor uso, dándoselo a las municipalidades o vendiéndolos también como terrenos ociosos que son, para que el sector privado compre eso y le dé mayor valor haciendo inversiones en esos terrenos que hoy son de instituciones autónomas y nada que ver? Puedo pensar en otro. Allá en Barrio Don Bosco, en la zona central de San José, allá por lo que es Paseo Colón, hacia adentrito, hacia el Hotel Park Inn. Ahí hay una cuadra entera que pertenece al INA. Ahí hay una cancha de fútbol cerrada con un parqueo del INA. No lo usan para absolutamente nada. Es una cancha de fútbol del INA. O sea, ¿qué tiene que hacer el INA con una cuadra entera en el barrio Don Bosco en San José? Bueno, eso se presta para que ahí, si se quisiera, se haga un parqueo subterráneo en toda esa cuadra, que en la parte superficial sea un parque con todas las de ley, y ese parque entonces estimula para que dueños de las propiedades adyacentes construyan edificios, porque van a tener al frente una zona verde extraordinaria. Ese es un ejemplo de las muchas cosas que podrían hacerse cuando un activo que no se está utilizando o está subutilizado por el Estado pasa al sector privado o pasa inclusive a una municipalidad que tiene un poco más de flexibilidad para darle un mejor uso. Eso es lo que debería hacerse con muchos de los activos que tiene el Estado costarricense. Pero bueno, volviendo a abandonar el abandono, en buena hora que el gobierno quiere finalmente volver los ojos hacia las costas. Ya lo dijo en Guanacaste, ahora lo está diciendo en Limón. Bueno, falta el compromiso con Punta Arenas también. Esas tres provincias son provincias abandonadas. Hemos tenido una política pública en las últimas administraciones durante ya inclusive décadas de total abandono de las zonas costeras. Nos hemos querido desarrollar a espaldas de las zonas costeras, y cuando lo que tenemos que hacer es volver a ver hacia las costas, ver el potencial extraordinario que tenemos allá y ver de qué forma logramos canalizar inversión hacia esas zonas para desarrollar polos de desarrollo en todas las zonas costeras de nuestro país y lograr reducir los niveles de pobreza que se viven allá, los niveles de desempleo, y mejorar el índice de desarrollo humano en esas zonas y generar una migración inclusive hacia esos lugares que sean lugares de oportunidades para que la gente prospere. Bueno, eso es lo que uno espera para Limón, para Punta Arenas y para Guanacaste. Así que en buena hora que hay al menos una intención anunciada. Hay que ver si como ronca duerme el señor presidente en esta materia. Siguiente noticia. Se presentó el presupuesto de la República el 1 de septiembre para el año entrante. Les invito desde ya a ver el programa que sobre este tema vamos a hacer Daniel Suchar y yo el próximo jueves, el jueves 8, donde vamos a analizar ya con mucho detalle la composición del presupuesto del año entrante, cositas positivas que vemos, cosas negativas que vemos en ese presupuesto, pero bueno, el gobierno cumplió con el mandato legal que tiene de presentar el 1 de septiembre el presupuesto ordinario de la República del año 2023 a la Asamblea Legislativa. Ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa darle el trámite correspondiente, lo mandan a una subcomisión, está en subcomisión ahora, va luego a la Comisión de Hacendarios a finales de este mes. Comisión de Hacendarios ahí tiene unos días, tiene más o menos unos 15 días para tramitar mociones, para hacer modificaciones en el presupuesto. Yo preveo que va a haber una discusión para ver si le incrementan la transferencia en el Fondo Especial de la Educación Superior. Ahí veo que va a haber una
una pugna y algunos diputados tal vez presionando para incrementar el monto que se está incluyendo en esa transferencia, que corresponde al monto que este año se le está transfiriendo a las universidades del Estado a través del FES, más la partida de la UTN, Universidad Técnica Nacional, esas sumadas y con un incremento del 1%. Ese es el monto que acordó la Comisión de Enlace con CONARE, con el Consejo Nacional de Rectores. La Universidad de Costa Rica no salió contenta con esa decisión y yo no dudo que vaya a tocar la puerta de algunos despachos de diputados para que estos diputados vayan a ver de qué forma aumentan la transferencia a las universidades. Hay que estar ojo al Cristo con eso y defender la posición de gobierno de que no le dé más del 1%. Es más, el 1% es ya mucho. A mi juicio todavía deberían bajarlo un poco más. Pero bueno, con una inflación proyectada del 4%, cuando se da una transferencia, un incremento del 1%, en términos reales hay una reducción de la transferencia a las universidades. Es lo que se pudo negociar en las condiciones actuales y ni modo. Pero hay que seguir presionando para que las universidades hagan las reducciones en el gasto que estas universidades tienen, especialmente en la parte de remuneraciones, tamaño de la planilla. Todo eso requiere cirugía mayor, hay que tercerizar muchos servicios. Y aquí una nota aparte sobre este tema, referida a la posición de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Yo felicito a esa Federación de Estudiantes. Tienen en su presidente, que es la señorita Abigail Quesada, un liderazgo fresco, y ella se ha hecho acompañar de un grupo de estudiantes que le han respaldado en esa lucha que desde el tecnológico se está dando para que el FES, el monto que se destina todos los años al financiamiento de la educación superior, se redistribuya para que se le asigne un poco más de ese FES al Tecnológico de Costa Rica, que dicho sea paso al Instituto Tecnológico, la mayoría de sus carreras están dentro de las carreras que tienen más demanda en el mercado laboral, en las categorías estas STEM siendo el acrónimo en inglés para ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Todas estas carreras que se brindan en el Tecnológico, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y que mucha gente quisiera un cupo allá, quisiera estudiar esas carreras de Costa Rica. Bueno, estas carreras, si el Tecnológico recibiera más dinero del FES, podrían abrirse cupos para que más costarricenses tengan acceso a estos conocimientos que les permite insertarse de inmediato en el mercado laboral y además bien pagados. Y entonces la idea y la presión, y lo que están, la parte indirecta de lo que están haciendo los estudiantes del Tecnológico es bajen el presupuesto entonces a la UCR, en primer lugar, tal vez a la UNA, y vayan quitándole el presupuesto a carreras que tienen poca demanda en el mercado laboral. Y me parece lo más sensato. Efectivamente tenemos que caminar en esa dirección. Y yo por eso felicito a la federación, al FEITEC, a la FEITEC, la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico, por levantar la voz en esa dirección. Y espero que también, y tengo entendido que esa voz ha sido acuerpada por otras federaciones de estudiantes de otras universidades, así que en buena hora se está hablando de una redistribución del FES, algo que yo impulsé siendo diputado ya hace algunos años, pero que lamentablemente en aquella oportunidad no se tuvo el respaldo de los estudiantes, menos de las universidades. Además, el Tecnológico, que en algún momento me comentaban de que ellos querían esto, ni siquiera se animaban en aquella oportunidad a levantar la voz en contra de la sacrosanta Universidad de Costa Rica. Hoy, a la Universidad de Costa Rica, las otras universidades le están mandando una señal. Señores UCR, ustedes durante muchísimos años recibieron casi el 57% del FES, se han patrimoniado, tienen estos centros universitarios por todo lado, esta cantidad de cupos, ese montón de carreras. Muchas carreras son en áreas, digamos, sociales, que no tienen tanta demanda en el mercado laboral. Bueno, corresponde hacer una redistribución, darle más a la Universidad Técnica Nacional, mucho más al Tecnológico, más a la UNED y menos UCR y menos UNA. Así que viene una discusión interesante
Yo me solidarizo y me sumo al esfuerzo que está haciendo la FEITEC en esta dirección. El presupuesto del año 2023, les decía, se presenta en la Asamblea Legislativa, lleva ese proceso ahí en la comisión, se pasa el plenario en noviembre, a final de noviembre tiene que aprobarse o sí o sí. Y aparte de la discusión del FES, muy probablemente hay alguna otra discusión sobre el presupuesto del Ministerio de Cultura que bajó. Bueno, todos los ministerios bajaron excepto Hacienda y Presidencia. Entonces va a haber una discusión sobre por qué bajaron unos y por qué subieron otros. No creo que pase mucho en esas discusiones. Y luego tal vez van a ver si le meten algunas partiditas que se redujeron de transferencias a ciertas entidades de derecho privado, a ver si los diputados reintegran esas transferencias recortadas, pero no vaticino que vaya a haber muchas modificaciones en el presupuesto. De hecho, el sinsabor que le queda a uno, pero uno entiende que este gobierno tiene 3 meses de haber empezado, cuando arrancaron ellos el 8 de mayo, ya venían procesos de la elaboración de presupuestos en todos los ministerios, en todos los poderes, Poder Legislativo, en Contraloría, en Defensoría, en el Tribunal Supremo de Elecciones, en Poder Judicial, en los órganos desconcentrados. Todos esos procesos arrancan desde el principio de presupuestación para el año siguiente. Ellos se topan con eso ya y es poco el margen de maniobra que tiene la administración en este primer año para la elaboración del presupuesto del año siguiente. Realmente es poca porque hay una inercia del gasto público que va creciendo y que se mantiene en los rubros y en los montos en los que se están ejecutando actualmente y generalmente tienden a meterle el porcentaje de inflación proyectada para el año entrante. Así las cosas, en términos reales, el presupuesto ha decrecido si vemos el nivel de inflación proyectado, pero aún así la reducción de gasto es muy poca. Para que sea una reducción de gasto, como uno quisiera, tiene que venir acompañada de una reducción de las funciones de gobierno central. Tiene que cerrarse instituciones, tiene que cambiarse la forma en que funciona hoy el Ministerio de Educación Pública, tiene que cambiarse la forma en que funcionan algunas entidades públicas que todavía hoy están pegadas a la ubre del presupuesto nacional, como es el Consejo Nacional de Producción, por ejemplo, que requiere una transferencia permanentemente para poder subsistir. Lo mismo podemos decir con Incofer. Incofer no funciona con las tarifas que está cobrando hoy, con el servicio que está brindando hoy. Por eso es que necesitamos concesionar el sistema de trenes y lo que es el tren eléctrico metropolitano, sustituir ese modelo por otra cosa, otro sistema de transporte. Por ahí hay una idea muy interesante que luego les comento en una entrevista de fondo que voy a hacer en sentidos opuestos, que se llama Transgam. Pero bueno, esto tengo como un tema para discutirlo con ustedes más adelante. Así que no vislumbro muchos cambios en presupuesto. Se va a aprobar en primer debate antes del 27 de noviembre, segundo debate lo va a recibir a más tardar el 29 de noviembre y parte sin novedad. El presupuesto va a seguir financiando gasto corriente con ingresos de capital, lo que supuestamente es prohibido según la ley de presupuestos de administración financiera y presupuestos públicos, pero así se ha venido haciendo en las últimas décadas. Lamentablemente no hay el mismo escrúpulo a la hora de ver esa ilegalidad frente a otras supuestas ilegalidades que es la reducción del FES. Cuando se plantea la reducción del FES dicen que eso es ilegal. Bueno, es ilegal presentar un presupuesto y aprobar un presupuesto donde se financie una buena parte del gasto corriente con ingresos de capital, con deuda. Así que o somos o no somos. Así que no critiquen por un lado si se hace o se plantea una reducción del FES en términos reales. Bueno, esa es una notita al margen que quería hacer sobre el tema del presupuesto. Como les digo, el jueves vamos a hacer un análisis ya mucho más profundo sobre el tema del presupuesto y a lo largo de estos siguientes meses, mientras se discute en la Asamblea Legislativa el presupuesto, vamos a hacer algunos comentarios sobre cómo va esa discusión en la Asamblea Legislativa del presupuesto ordinario de la República, que es solo gobierno central, están excluidas las autónomas y están excluidas también las municipalidades. ¿Cómo va esa discusión de cara a su aprobación a finales de noviembre entrante? Otra noticia para compartir con ustedes el día de hoy: la Contraloría General de la República rechazó la apelación que presenta una empresa sueca, Opus Algo, contra la adjudicación que hizo el COSEBI,
de la revisión técnica vehicular a favor de la empresa alemana DEKRA. Esto ya lo comenté en el Facebook Live pasado, anticipaba con esta apelación que se presentó que muy probablemente no le vaya a dar tiempo a la empresa adjudicada de arrancar operaciones, de brindar nuevamente el servicio de revisión técnica vehicular para el mes de noviembre, como se había anticipado o se había anunciado. Esta apelación se las trae, leyendo los argumentos de la apelación, que la Contraloría dice, no lo voy a resolver yo, no es porque lo rechace, no, es porque la Contraloría no tiene competencias para resolver esa apelación por la figura legal que se está utilizando para adjudicar ese servicio a un tercero. Y es una adjudicación así como un permiso en precario durante 2 años mientras se saca licitación internacional el servicio de revisión técnica vehicular, y todavía ni siquiera tiene claro el gobierno si lo va a hacer entregándole a un único operador o dejarlo abierto para que haya muchos operadores que brinden el servicio de revisión técnica vehicular. Esa parte no la ha definido el gobierno, está perdiendo tiempo en eso, dice que va a sacar una licitación internacional, pero primero está lidiando con lo inmediato y es sacar adelante esta adjudicación en precario, que es una contratación media jalada del pelo. La Contraloría ya se está lavando las manos, yo no me meto en esa bronca, y ya COSEBI está sintiendo el calor, y el calor es, bueno, justifique usted por qué terminó dándole a la empresa que quedó en segundo lugar en la calificación, la empresa alemana DEKRA, por qué adjudica usted a DEKRA cuando usted tenía una empresa que tenía una calificación de 97 sobre 100 puntos asignados y no se lo adjudicó a esa. Ya empieza a trascender que alguna gente ahí en el COSEBI le doblaron el brazo para que finalmente se inclinara por la empresa alemana. Bueno, ahí hay cosas que no huelen bien, y ese proceso, que nuevamente son actos administrativos, puede ser que termine en el Tribunal Contencioso Administrativo, no sabemos finalmente la Contraloría si se va a meter o no se va a meter. A mi juicio debería meterse la Contraloría. Estamos hablando de fondos públicos, ahí no puede ver la Contraloría para otro lado y decir, no, yo no me meto en esa vaina. O sea, se meten cosas que no debería estar metida, ahora esto que debiera estar metida, ahora dice que no, me lavo las manos en esto. Aquí hay algo que no me está sonando bien. Me parece que son atendibles las observaciones de la empresa sueca, y lo hace pensar a uno sobre si se siguió el mejor criterio a la hora de escoger a la empresa alemana DEKRA. Menuda tarea tienen el COSEBI ahora para justificar eso y en ese caso para desechar la apelación diciendo no, la rechazamos por estas y estas y estas razones, y por estas razones fue que adjudicamos a la empresa tal en lugar de a ustedes, empresa sueca, o que la declaren con lugar y terminen brindándole el servicio de revisión técnica vehicular por 2 años a la empresa sueca. Así que estamos a la expectativa sobre eso, pero sí le queda a uno un sinsabor que la Contraloría General de la República no quisiera meterse, y el sinsabor general es sobre la figura utilizada de ese servicio en precario, pero con las dudas generadas a través de la forma en que se adjudicó esto a la empresa alemana y no a la empresa sueca, que fue la que salió calificada en el primer lugar. Siguiente noticia, es una noticia triste porque tiene que ver con la cantidad de desempleados en Costa Rica. Casi 300,000 personas en Costa Rica están desempleadas, según la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, casi 300,000 personas desempleadas. Esto es muchísima gente. Hay además otro porcentaje de gente que anda subempleada, o sea que está recibiendo ingresos marginales, ingresos muy ralitos por trabajos que hace a ratos. Entonces hay mucho subempleo en Costa Rica, pero del todo hay 300,000 personas que no tienen empleo. Si vemos las estadísticas de otros países, de la OCDE, que es este club de países donde nosotros decidimos meternos en ese club con el propósito de
de que se nos mida a nosotros y se nos compare con esos otros países que en teoría siguen buenas prácticas de la administración del Estado y buenas prácticas de política pública, en teoría. Hay muchas que no comparto y muchas de ellas tienen que ver con el tema tributario. Pero bueno, se tomó la decisión de formar parte de ese grupo de países, que muchos de ellos son países desarrollados, y compararnos con ellos. Bueno, cuando nos comparamos con ellos hay varias áreas en las que salimos muy mal calificados. Una de ellas tiene que ver con el nivel de desempleo. En Costa Rica el desempleo es muy alto. Y bueno, la razón por la cual el desempleo es alto tiene que ver con los problemas que hay en Costa Rica para generar empleos formales. Y esa es la gran llamada de atención. Bueno, y el gran reto que tienen los gobernantes es cómo crear las condiciones en Costa Rica para que haya inversión y que esa inversión pueda absorber ese recurso humano que está hoy desempleado. ¿Qué características tiene ese recurso humano desempleado para poder ser empleado, para poder ser contratado? Si no tiene la formación adecuada, bueno, ¿cómo se logra llevarle educación técnica, educación formal a este grupo de personas desempleadas para que con esos conocimientos puedan acceder al mercado laboral y puedan contratarse? Entonces esa es una tarea monumental que tiene el Estado por delante, ver cuáles son las demandas, saber cuáles son las demandas del mercado laboral en cuanto al recurso humano y características de ese recurso humano, ver cómo anda el perfil del desempleado en Costa Rica, con el propósito de ver si hay ahí un divorcio entre lo que está demandando el mercado laboral y lo que ofrece este sector de personas desempleadas. Porque si hay ese divorcio, de inmediato hay que trabajar en la formación de ese recurso humano para que pueda eventualmente ser contratado. Esa es una parte. Pero hay otra parte que tiene que ver con emprendimientos, con crear un clima favorable a los microemprendimientos, que las personas se animen a iniciar un pequeño negocio de cualquier tipo. Y entonces, con esos negocios de cualquier tipo, las personas empiezan a conseguir ingresos que les permitan vivir mejor. De hecho, y esto tiene que ver con el tema de fondo que vamos a tocar hoy, que es esta transferencia, este subsidio de 60,000 colones a 111,000 familias, bueno, el mejor programa social siempre va a ser un empleo. Es permitir que las personas tengan un ingreso producto del trabajo que realizan. Si una persona tiene trabajo, es una persona que tiene más posibilidades de dejar la pobreza. Y una persona con trabajo es una persona que se siente productiva y entonces poco a poco va a lo mejor haciendo algún tipo de ahorrito o a lo mejor va ganando experiencia que le permite luego brincar a otro puesto donde le paguen más por esa experiencia que fue adquiriendo, etc. Por eso es que es tan importante que el clima de inversión en Costa Rica sea tal de que mucha gente se anime a iniciar emprendimientos. Y aquí es donde el Estado juega un rol importante. El Estado, en lugar de poner trabas, debería facilitar las cosas. La Caja Costarricense de Seguro Social es un ejemplo de eso. La Caja Costarricense no le permite, por ejemplo, a una persona llegar y asegurar a un trabajador por el tiempo real trabajado. Una persona que empieza un microemprendimiento, está solita, y dice, la pucha, me está yendo tan bien, pero para poder crecer necesito contratar a otra persona, pero apenas estoy caminando y necesito contratar a alguien que me ayude, no sé, un cuarto de tiempo primero y luego tal vez paso a medio tiempo. Pero entonces llego, quiero acercarme a la caja para asegurar a esa persona y me dice la caja, no papito, usted si va a asegurar a esa persona tiene que ser por el tiempo completo, no por 4 horas o no por un cuarto de tiempo, no por medio tiempo. Y ahí estamos jodidos, porque entonces se le va lo comido, ¿cómo que se dice? ¿Ah? Lo servido, así, esa es la expresión, lo servido por lo comido. Estoy jodido en esas condiciones, o sea, no puedo contratar a esa persona formalmente. Voy a pedir un crédito para extenderme y me dicen, sí, usted tiene que tener tanta cantidad de personal. Ese personal que lo tengo trabajando medio tiempo, porque estoy trabajando en forma informal, entonces no lo tengo asegurado, pero no lo puedo registrar como personal
acreditado o metido en la caja porque no tengo la plata para pagarlo. Entonces, a esas personas que están empezando a crecer, la Caja Costarricense de Seguro Social les está poniendo una lápida encima para que no puedan desarrollarse. Eso está mal, eso hay que cambiarlo urgentemente, pero eso venimos hablando hace rato y no se hace nada. Esta administración ya podría haber tomado cartas en el asunto, la Junta Directiva de la Caja ya podría haber tomado cartas en el asunto, están esperando que la Asamblea Legislativa apruebe algo. Esto es algo que puede resolver la Junta Directiva de la Caja y no lo hace. Así que lamentablemente esa cantidad de desempleados que mencionábamos, esos 300,000 empleos que necesitamos en Costa Rica para que las personas puedan encontrar un lugar donde trabajar, eso no lo vamos a lograr si no cambiamos ciertas cosas en el Estado. La Caja es una de ellas y sus políticas en contra de facilitar el aseguramiento de las personas por el tiempo real trabajado. Luego hay que acompañar esto con otras medidas para incentivar el emprendedurismo por todo lado, teniendo tarifas diferenciadas de impuestos, tarifas diferenciadas de carga de las cargas de la seguridad social, etcétera, durante los primeros años, que es cuando se da más mortalidad de empresas, para que éstas puedan al menos gatear y empezar a caminar, desarrollar algunos músculos. Bueno, y una vez que ya están ya más grandecitas, usted ya aplíqueles todo lo que le aplique a todas las otras empresas, que dicho sea de paso, también hay que simplificarlo, también hay que adelgazar ese montón de requisitos, hay que eliminarle mucha de la carga que hoy tiene que soportar el sector productivo para sostener un Estado que lamentablemente no brinda los servicios que requiere el sector productivo. Entonces sí, se requiere hacer esa reestructuración. Otra noticia para compartir con ustedes, el diagnóstico erróneo en 800 citologías. Cuando vi esa nota, la verdad es que se le hace a uno el corazón un puño. Un diagnóstico erróneo en 800 citologías, con el propósito de determinar si las mujeres que se hicieron esos exámenes tenían o no algún tipo de lesión, cáncer de cervix, que pudiera afectar o atentar contra su vida. Bueno, hay 800 diagnósticos equivocados. De un médico puso la denuncia, este médico básicamente dice, aquí hay cosas que se hicieron mal y esto tenemos que aceptarlo, que nos hemos equivocado y que le hemos hecho este daño a estas mujeres, que se les dijo que su Papá Nicolau había salido bien y que no le estábamos informando que tenían algún tipo de lesión que debía ser atendida de inmediato. Yo soy hijo de oncólogo. Papá trabajó toda su vida para la seguridad social, excepto 4 años, no estuvo trabajando en el sector público como diputado. Pero él trabajó para la seguridad social, estuvo en el hospital Calderón Guardia, estuvo en el hospital México muchísimos años y finalmente estuvo en el hospital Monseñor Sanabria, metido en el tema de oncología. Y papá siempre me dijo que del tipo de cáncer que se da en Costa Rica más común, que es el cáncer de mama, el cáncer de cervix y el cáncer de próstata, esos 3 tipos de cáncer, que son los más comunes en Costa Rica, se pueden, si se atienden oportunamente, no son mortales. La detección temprana en esos 3 tipos de cáncer es la diferencia entre morir o vivir. O sea, las personas se salvan con una detección temprana de este tipo de cáncer. Bueno, cuando 800 mujeres les dan un resultado en su citología diciendo que no tenían ninguna lesión y resulta que una auditoría que se hace se determina que hubo errores a la hora de elaborar esos informes, digamos, a uno se le hace el corazón un puño. Se dicen ahora las señoras, vengan un tiempo después. La verdad es que le dijimos, es que usted no tenía nada, pero usted sí tiene una lesión. Vamos a hacer la valoración para ver si el cáncer suyo no todavía es atendible, si no se ha desarrollado, si no ha hecho metástasis, para ver si usted la podemos salvar. Esto
desnuda una vez más lo mal que está nuestra seguridad social. Está haciendo aguas por todo lado. No es más fácil tercerizar el servicio del procedimiento diagnóstico, por ejemplo, decirle a las mujeres, váyanse a las clínicas tal y tal y tal, aquí está esta lista de todas estas clínicas donde ustedes se pueden hacer una citología. Váyanse, hagan la citología ya, el seguro va a pagar por eso y usted en forma oportuna, rápida, usted tiene el resultado. Y si el resultado dice, mire, que aquí la cosa que usted necesita ser intervenida de inmediato viene y sacamos la cita con el especialista para que le hagan el procedimiento quirúrgico que corresponde en un plazo muy corto. Y si la Caja Costarricense del Seguro Social no está en condición de hacerle ese procedimiento quirúrgico en el plazo cortísimo que requiere la lucha contra el cáncer, entonces que la remitan, le autoricen a ir privadamente a hacerse esa cirugía y que el seguro pague. Para eso pagamos un seguro de enfermedad, para eso pagamos un seguro de gastos médicos. Y esta es la parte que como asegurados tenemos que interiorizar. Cuando tengamos eso claro en nuestra cabeza, van a ver cómo otro gallo empieza a cantar. Empezamos a presionar desde todas las trincheras para lograr un cambio en el sistema de la seguridad social costarricense, para volver a humanizar el sistema. Hoy se ha deshumanizado. El sistema hoy gira en torno a la institución, a los empleados, a sus remuneraciones, a las máquinas, a los equipos, pero no gira en torno al asegurado, al ser humano, al individuo, a la persona. El sistema tiene que girar en torno a esta persona que debe ser el centro de la atención médico hospitalaria del país, del sistema de salud pública que tenemos, que como les digo, está haciendo aguas. Así que yo espero que esto sirva para dar una muy buena sacudida al sistema y le pido a Dios de que estas 800 mujeres no sea demasiado tarde la intervención que tengan que hacerles para que ninguna de estas señoras fallezca por esa negligencia del sistema de la seguridad social a la hora de manejar las citologías de ellas. Tengo una noticia que ya adelanté un poco, pero quiero volver a resaltarla. Esta la voy a hacer muy rápida, que es esta posición de los estudiantes, nuevamente, de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica. Liderados por Abigail Quesada, esta Federación de Estudiantes me ha impresionado bastante. En la discusión sobre el FES que se dio ahora con ARE, con el Ministerio de Educación Pública y los universitarios que marcharon un día allá a Casa Presidencial, ese mismo día el gobierno cambió su posición frente a la reducción que pretendía hacerle al Fondo Especial de la Educación Superior. Bueno, lo que yo escuché ese día de parte de la Federación de Estudiantes del Tecnológico fue como una bocanada de aire fresco, porque escuché a unos estudiantes diciendo, miren, hay cosas que no podemos tapar con un dedo. Hay cosas que están mal. Hay tamaños de planilla y remuneraciones en las universidades que están desbordados. También hay una cosa que está muy mal, y es que el FES no se está distribuyendo en forma equitativa. El FES, Fondo Especial de Educación Superior, no se está utilizando para abrir cupos en las carreras de más demanda en el mercado laboral, y se mantiene una distribución de principios de los 80 que respondía a otra estructura productiva del país, respondía a un tamaño en las universidades diferente, a un momento histórico diferente. Y esa distribución establecida ya en el 82-83, que es la que se viene haciendo hasta la fecha, es urgente modificarla. Y así se lo hizo ver la Federación de Estudiantes del Tecnológico a otros estudiantes de otras universidades, pero también se lo hizo ver a CONARE y lo hizo ver a la opinión pública a través de sus publicaciones. En buena hora que estos estudiantes estén levantando la voz en esta dirección, y espero que este apoyo estudiantil haga que hoy la presidencia de CONARE, en manos del rector de la UNED, le permita
golpear la mesa a lo interno de CONARE y efectivamente en este siguiente año se pueda dar la discusión a lo interno del CONARE sobre esa redistribución necesaria en el FES. Es urgentísimo hacer esa redistribución. Creo que inclusive debiéramos empezar a plantear la posibilidad de fusionar universidades y con eso tener economías de escala, tener ahorros significativos en la estructura administrativa, personal dedicado a eso. Entonces usted puede adelgazar las planillas de estas universidades, usted puede aprovechar mejor los campus que hoy existen, que durante muchos meses, en el caso de la Universidad de Costa Rica, las aulas están básicamente desocupadas. Se podría dar un mejor uso de la infraestructura educativa si hubiere una mayor coordinación entre las universidades que hoy existen y mejor aún si se pudieran fusionar. Así que esta es una idea que estoy planteando desde hace algunos Facebook Live con el propósito de hacer pensar a la gente sobre si hay una manera diferente de hacer las cosas. Se justifica que un país tan pequeñito como el nuestro tengamos 5 universidades del Estado conviviendo con otro montón de universidades privadas. Se justifica que el Estado esté tan metido en la educación superior. Bueno, debería hacerlo con 5, debería hacerlo con 3 o con 2, o debería ser solo una. Y luego entra la discusión sobre si el Estado debería estar metido en la educación superior, en vista de que hoy hay muchísima oferta también del sector privado. Y esa es otra discusión, pero bueno, mientras llegamos a esa discusión, que pueden pasar algunas décadas, al menos plantear la posibilidad de hacer una fusión de universidades me parece algo muy interesante. 2 noticias me quedan antes de entrar al tema de fondo, muy rápidamente. CONAVI dejó fuera al Banco de Costa Rica de la ruta a San Ramón. La administración de Luis Guillermo Solís, estamos hablando de 2014-2018, Banco de Costa Rica llegó y le planteó al gobierno, mire, ¿sabe qué? Deme a mí la ruta 1, todo lo que es la carretera que va desde aquí La Sabana hasta, de La Sabana hasta San Ramón. Nosotros nos encargamos de ampliar esa vaina, 6 carriles de aquí a La Juela, luego del aeropuerto hasta San Ramón a 2 carriles, no, a 4 carriles, 2 en cada dirección, a 4 carriles, y con todos los pasos a desnivel ampliados en las diferentes intersecciones que se requieren, puentes ampliados, etc. Y eso, déjeme a mí, dijo el Banco de Costa Rica, buscar el concesionario mediante la figura de un fideicomiso. Y es así como se suscribe ese convenio entre el Consejo Nacional de Vialidad y el Banco de Costa Rica para la conformación de este fideicomiso, que se iba a encargar de, primero, realizar unas obras menores con presupuesto de CONAVI para ampliar algunos puentes, hacer algunos mejoramientos en la vía, mientras se preparaba esa carretera para ser dada en concesión. Ese proyecto nunca levantó vuelo y mientras tanto se consumió una buena cantidad de recursos en sueldos exorbitantes para las personas que trabajaban en esa unidad ejecutora de ese fideicomiso. El gobierno desde que llegó dijo, mire, esto de verdad es absolutamente irracional lo que se está pagando en ese fideicomiso por un proyecto que no está caminando para ningún lado. Así que tengo la intención de rescindir el contrato con el Banco de Costa Rica. Banco de Costa Rica dice, papito, no es tan sencillo, hay obligaciones, hay estas obligaciones contractuales, etcétera. Usted no puede hacer una rescisión así nomás porque hay consecuencias legales de eso. Bueno, el gobierno baja el tono y aparentemente llega a un acuerdo con el Banco de Costa Rica para que el Banco de Costa Rica siga adelante con ciertas obras a través del fideicomiso, estas obras menores, pero lo que es la concesión de la carretera desde La Sabana hasta San Ramón, retoma el CONAVI el control sobre eso y ahora sí, le traslada eso, lo que corresponde, le traslada eso al Consejo Nacional de Concesiones y va a ver de qué manera consigue ahora sacar a licitación la concesión de esa carretera, que acordémonos que ya había sido adjudicada esa concesión en el gobierno de Laura Chinchilla, había sido adjudicada a la empresa OAS
Y, y bueno, por reclamos de una gente allá en San Ramón por los peajes que les iban a cobrar, esa negociación o ese contrato lo rescindió Laura Chinchilla de común acuerdo con el concesionario en aquella oportunidad. Le pagaron como indemnización y por gastos incurridos la suma de, si mal no me acuerdo, fueron 34 millones de dólares. Eso lo manejaron mediante un arbitraje bastante gris todo el proceso, no fue muy transparente que digamos, el expediente luego lo cerraron, no se tuvo acceso a cómo fue que llegaron a 34 millones de dólares y qué fue lo que pagó el gobierno de Costa Rica a OS en esos 34 millones de dólares. En teoría iban a quedar planos constructivos, iba a quedar mucha otra cosa. ¿A dónde están? ¿Tienen ese valor? Esa es la gran duda sobre la cual nunca se ha dilucidado. Definitivamente ese cierre abrupto de la concesión que se le había otorgado a OAS tiene todavía hoy hay una gran incertidumbre alrededor de lo que fue ese proceso. Entonces, bueno, aquello que había sido adjudicado en el gobierno de 2010-2014, estamos hablando de Laura Chinchilla, vean ustedes, hace ya más de 10 años. Ahora estamos nuevamente hablando de dar en concesión esa carretera y obviamente el peaje va a salir más caro que el que se había pactado inicialmente para ese peaje. 12 años después no tenemos la carretera, los habitantes de San Ramón no han tenido que pagar el peaje, pero no tienen la carretera, no tienen el servicio adecuado y tienen que durar muchísimo más de la cuenta transitando por esa carretera que tiene detenido el desarrollo hacia la zona de Occidente. Ahora con la zona franca grande que se va a hacer en Grecia, hace cada vez más urgente la necesidad de mejorar esa carretera sustancialmente, por lo menos hasta San Ramón, desde San José, La Sabana, hasta San Ramón. Así que en buena hora que están llegando a un acuerdo Banco de Costa Rica y el CONAVI, y ojalá que esto le abra las puertas a que en un plazo muy corto se pueda dar en concesión esa carretera. La última nota para el día de hoy en esta sección de todo un poco tiene que ver con algo que mencionamos nosotros cuando se estuvo aprobando en la Asamblea Legislativa en el cuatrienio pasado, la ley que le denominaron Ley contra las Tasas de Usura. En aquel momento decíamos, mire, el camino a los infiernos está pavimentado de muy buenas intenciones. Y ese proyecto de ley que los diputados Welmer Ramos, David Gurzón y no sé quién más era el otro, pero por lo menos ellos dos eran los principales promotores de ese proyecto, en lugar de hacer una gracia va a ser un sapo. En lugar de ayudar a los deudores con las tasas de interés que estaban cobrando los emisores de tarjetas de crédito y los bancos y todas las entidades financieras, en lugar de hacerles una gracia bajando las tasas de interés, iba a generarse un sapo, iba a generarse una consecuencia negativa no deseada, que es la exclusión financiera. En aquel momento decíamos, hay miles de personas que en esas condiciones y con esas tasas de interés, lo que va a suceder es que nadie les va a prestar en el sistema formal de crédito, porque suponían niveles de riesgo más altos, etcétera. Entonces, al limitarse la tasa de interés de lo que se podría cobrar, entonces estas personas claramente salían del sistema formal de créditos. Bueno, en aquella época a muchos que levantábamos la voz en esa dirección no nos hacía mucho caso. La misma Sala Constitucional, cuando se le consulta, cuando se presenta la consulta de constitucionalidad sobre este tema, la Sala dice, mire, no estoy en condiciones de juzgar en estos momentos si va a haber exclusión o no va a haber exclusión, porque hay un modelo que la Asamblea Legislativa definió. Si genera exclusión, podría ser que esa medida o esa tasa de interés sea poco razonable, sea irracional, sea desproporcional, y entonces genera una afectación que tiene que ver con el derecho de trabajo de las personas, autonomía de la voluntad, propiedad, todo lo que es la libertad de empresa, etc. Hay muchas, la combinación de varios artículos de la Constitución que estarían siendo transgredidos por esa ley. Bueno, la Sala dijo, vamos a esperar a que pase algún tiempo para determinar cuál ha sido, si hay alguna consecuencia negativa. Bueno, ya ha pasado algunos años desde que se aprobó esa ley
y las consecuencias han sido devastadoras para miles de personas. Se estima que casi 300,000 personas fueron excluidas del sistema financiero formal. Y el hecho de que sean excluidas no significa que las personas no se endeuden. Y es lo que algunas personas han dicho, ¿no? Estas personas, para conseguir los fondos, van entonces donde el prestamista informal, no supervisado por su jefe, por ASIF, ni nada de eso. Y ahí caen en manos de prestamistas que dan créditos que son ilegales, las tasas de interés que cobran, pero bueno, es toda una economía subterránea. Por el hecho de ser ilegales, no es que no se den, se dan. La venta de droga es ilegal, pero se da. El contrabando es ilegal, pero se da. Bueno, el crédito con tasas de usura, con tasas altísimas, cuando usted las anualiza, esos créditos se dan. ¿Son ilegales las tasas de interés? Sí. ¿Cuál es la consecuencia que podría enfrentar alguna de esas personas por denunciar a quien le prestó plata? Bueno, la consecuencia puede ser muy fuerte sobre su patrimonio y sobre la integridad física de la persona o de sus parientes o de personas allegados, seres vivos con los que conviven, como podría ser un perrito, un gatito, en fin. Con esto, lo que les estoy mencionando es que hay grupos mafiosos vinculados al crédito gota a gota que exigen su pago sí o sí en la fecha convenida, porque la manera de cobrarse ellos es mediante amenazas y violencia física contra las personas deudoras, sus parientes, sus animales. Así de serio y así como lo oyen. Hoy hay miles de personas que están viviendo ese infierno, porque deberle a estos grupos mafiosos y no tener el dinero para pagarles hace que las personas inclusive estén dispuestas a quitarse la vida, así de dramático. Y esto es una consecuencia de esa ley que se aprobó, la ley de tasas de usura. Estas personas podrían recibir un financiamiento formal y en aquella época decíamos, ¿y para qué diablos existe el Banco Popular? ¿Y para qué diablos existe el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, que son bancos que se financian con el ahorro nacional, pagando prácticamente nada por ese ahorro? ¿Por qué estos bancos no bajan su tasa de interés y le brindan un crédito barato a la gente? Tienen los recursos para hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué se ponen entonces ustedes ahí con el tema de las tasas de usura, marginando a mucha gente? Así que, lamentablemente, esto es lo que estamos viviendo. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que viene a resolver un poco esto, presentado por Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana. Ojalá que este proyecto pueda ser tramitado rápidamente y aprobado, porque esto traería cierto alivio a miles de personas que no les queda hoy más opción que ir al crédito informal, al crédito ilegal, al crédito gota a gota, al crédito extorsivo que le hace la vida a estas personas, les convierte su vida en un infierno. No queremos eso para Costa Rica, y la única manera de hacerlo es mediante la formalización de la economía. Así que ese tipo de controles de precio deben eliminarse, y ojalá que al menos ese proyecto que flexibiliza un poquito, no elimina el proyecto de tasas de usura, que es lo que habría que hacer, pero sí flexibiliza un poco los criterios que se incorporaron en la ley de tasas de usura para que más personas puedan ser sujetas de crédito. Ojalá la Asamblea Legislativa apruebe ese proyecto rápidamente. Terminamos acá la sección de todo un poco y vamos al tema de fondo. Tema de fondo, muy rápido. El tema de fondo tiene que ver con el anuncio que hace el gobierno de dar 60,000 colones a 111,000 familias. Dice, son familias pobres que no han recibido otro tipo de ayudas estatales, etcétera, para enfrentar
la inflación que hay en Costa Rica, como ustedes saben, la inflación para este año va a andar cercana al 8 o 9%. Eso significa que perdemos capacidad de compra. Todas las personas pierden capacidad de compra y los más afectados son los que tienen sus ingresos en colones, sus ahorros en colones. A esto se los lleva el diablo porque ahora van a necesitar más colones para comprar lo mismo que compraban a principio del año. Entonces el gobierno dice, bueno, para atender ese problema de inflación les vamos a dar a ustedes un subsidio. Y ahí ya vienen los problemas. Uno es, ¿cuál es la base de datos que se va a utilizar? Cuando pensamos en esto, pensamos en el bono proteger y toda la gente que se filtró a recibir ayuda que no le correspondía. Luego, también lo peligroso que es el llegar y empezar a elaborar una lista de personas pobres que reciben una transferencia de gobierno para tenerlos comiendo de la mano y entonces así luego ofrecerles otra cosita a cambio de ayudas gubernamentales o apoyo gubernamental o apoyo al partido de gobierno o apoyo a quienes hoy están al frente del Poder Ejecutivo. Eso es una herramienta que se utiliza para comprar conciencias, etc. Y la pregunta que yo le hago al gobierno, no es más sencillo, señores del gobierno, controlar la emisión monetaria con el propósito de evitar la inflación. ¿Ah? Controlemos la inflación, dolaricemos la economía en ese caso oficialmente para que no tengamos que enfrentar nosotros esta pérdida del poder adquisitivo del colón. Esas son posibilidades que se tienen. Y no es mejor, señores del gobierno, hacer algunas de las propuestas o llevar a la práctica algunas de las propuestas que hice sobre el tema de la caja para no jorobar la vida al trabajador independiente y así permitir que la gente emprenda, que la gente trabaje. No perseguir a los que se ganan la vida honestamente sin violarle derechos a nadie. Eso hace más por una persona que darle 60,000 pesos para que pueda recuperar un poquito la pérdida del poder adquisitivo que ha experimentado en estos meses. Es mejor darle a alguien un trabajo donde se gane 60,000 pesos, pero esos 60,000 pesos se los va a ganar en tiempo parcial. Pero ustedes, el gobierno, le están impidiendo a la gente que pueda trabajar unas horas a la semana, un cuarto de tiempo, medio tiempo. Con solo que flexibilicen eso, esas personas no requieren de una dádiva gubernamental. Van a poder trabajar un cuarto de tiempo, un octavo de tiempo, medio tiempo para ganarse esa plata. Flexibilice todas las medidas para que las personas puedan iniciar un emprendimiento, acérquese a las municipalidades para que las municipalidades no jodan a la gente con las patentes y que las personas puedan iniciar su negocito. No persiga a la gente que se dedica a transportar personas de un lugar a otro con su vehículo. En fin, hay muchas medidas que pueden tomar la gente de gobierno en lugar de recurrir a este vicio, esta propuesta populista para comprar apoyos, de dar subsidios a personas por acciones que tienen que ver con la mala política monetaria que se ha seguido en el país. Entonces el gobierno se equivoca y entonces da subsidios y entonces empobrece a la gente, pero los empobrece a todos y solo a algunos les da un subsidio, ese subsidio lo saca de los demás que pagan impuestos. En fin, hace un enredo del carajo. Lo que tiene que hacer el gobierno es simplificar las cosas. Dejar de quitarle plata a unos para darle a otros y más bien permitir que todo el mundo se gane su platica trabajando como Dios manda y sin tanta traba. Con eso logramos reducir sustancialmente la pobreza y hacemos que la gente tenga platica en la bolsa para pagar sus necesidades. Con este tema termino el programa del día de hoy. No nos dio tiempo para revisar los comentarios de ustedes y las preguntas de ustedes. Se nos hizo un poquito tarde en el programa, hablé más de la cuenta en la primera parte, así que eso lo dejamos para la semana entrante. Les prometo que la semana entrante en el Facebook Live voy a dedicarle menos tiempo a los temas, a las noticias del día y voy a abrir el espacio para escucharlos a ustedes y ver qué preguntas me quieren hacer ustedes, qué comentarios quieren compartir con ustedes y dedicarle más bien más tiempo a ustedes. La promesa para el próximo Facebook Live el martes entrante. Que pasen una linda noche y una bellísima semana hasta el próximo Facebook Live.